El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una oportunidad muy grande que nos ofrece la providencia del Señor en su infinito amor al permitirnos, a través de la liturgia de la palabra, contemplar la grandeza de la fe de Abraham. En realidad eso es lo que hemos estado viendo todos estos días: la paz, la paciencia, la alegría de un hombre que aprendió a vivir de la fe en Dios y de la esperanza en Dios. A pesar de las pruebas más terribles, en Abraham se ve que en vez de apagarse la fortaleza se incrementa, que en vez de apagarse la capacidad de entrega, de donación, de oblación, se incrementa, que en vez de disminuir la capacidad de generosidad para dar el fiat, se aumenta. Ahora Dios, después de haberle dado ya a Isaac como un don gratuito, porque así lo entiende Abraham, como no es un hombre exigente, como es un hombre que sabe entender desde la fe que todo es don gratuito de Dios y que es un regalo del amor de Dios y que él nada se ha merecido, por eso Abraham sabe entregarse y sabe ofrecerse con generosidad. Y ya en su ancianidad, cuando recibe este gran tesoro de su hijo Isaac, se goza con él, se siente feliz con él, pero también tiene la suficiente conciencia de que este hijo es un regalo gratuito de Dios. Y como es un regalo gratuito de Dios, Abraham sabe que el día que Dios lo pida, que el día que Dios lo requiera, él lo va a entregar sin nada de resistencia. Y así vemos a Abraham hoy. Empieza el texto del capítulo 22 diciendo que en aquel tiempo Dios pone a prueba a Abraham. Y le dice: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, Isaac, a tu hijo único, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Y aquí viene la grandeza de Abraham, de un hombre que ama de verdad a Dios, de un hombre que en realidad ha experimentado el amor de Dios, porque esto solamente puede suceder en un corazón que ha experimentado el amor de Dios, que se ha sentido profundamente amado por Dios. Abraham madrugó, ¿sí?
ni siquiera dejó pasar el tiempo, no se resistió, madrugó, lo hizo muy temprano para hablarnos el texto de que fue un hombre generoso, que no le puso la mínima resistencia al Señor. Madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac, cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. He aquí la manifestación y el testimonio de una obediencia perfecta, de una respuesta perfecta a Dios. Madrugó, organiza todo y se ve que lo hace con una generosidad, lo hace con un amor, con una alegría, que inmediatamente su fiat ya no se fundamenta en las palabras, porque incluso el texto nos muestra a Abraham en silencio, no diciendo cosas, sino haciendo obras. Por eso dirá el apóstol Santiago que la verdadera fe se muestra con los hechos, con las obras. Y aquí Abraham, más que estar diciendo palabras, está haciendo obras, hechos concretos, y se encamina al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar y les dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Cuando un alma es generosa en responderle al Señor, la esperanza le adelanta los hechos del fin. Porque eso hace la esperanza cristiana, adelantar en el corazón los hechos del fin, de la meta. Fíjense la expresión de Abraham: quédense acá con el burro, que mi hijo y yo iremos a adorar a Dios, y después, lo dice en plural, regresaremos. La tradición de la Iglesia se ha fundamentado en esto para hablar del nivel de esperanza que tenía Abraham. Cuando un corazón confía plenamente en el Señor y tiene su confianza plenamente en el Señor, en ese corazón la esperanza cristiana se desarrolla tanto que a ese corazón se le adelantan los hechos de alegría, de gozo, de resurrección. Si esto pasó en la vida de Abraham, que nos lo pone como ejemplo el magisterio y la tradición de la Iglesia y la misma tradición bíblica que tiene este hombre a un nivel muy alto, la fe, la confianza en el Señor, por los hechos de Abraham. ¿Cuáles hechos? Que obedece inmediatamente a lo que Dios le pide, así sea algo doloroso, así le cueste, pero lo hace. Y luego este corazón que obedece inmediatamente, sin poner resistencia, este corazón mientras va de camino, dispuesto a entregarlo todo por Dios, con un fiat de amor, de entrega total, donde rinde totalmente la inteligencia, porque la inteligencia ya no puede con estos hechos sobrenaturales, y simplemente la inteligencia, cuando no puede sobrepasar los límites, dice: Dios tiene la razón. Y Dios sabe por qué lo está haciendo. Y su sabiduría prima por encima de mi inteligencia, que es pobre, que solamente deduce cosas lógicas desde el ámbito natural. Pero la inteligencia de Dios es superior. Y por eso Abraham sabe someter su inteligencia a la sabiduría de Dios. Si Él me está pidiendo el hijo de la promesa, yo se lo voy a entregar, porque Él sabe lo que está haciendo. Aunque yo no lo sepa, Dios sabe. Rendir la inteligencia a la inteligencia del superior, que es Dios. Someter los juicios racionales a los juicios de Dios, que son superiores. Eso es una obediencia perfecta, porque inmediatamente la voluntad comienza a querer lo que Dios quiere, como Dios lo quiere, y a la hora que Dios lo quiere. Y así lo hizo Abraham. Somete inteligencia y somete la voluntad a la de Dios, porque es un hombre que vive de la experiencia del amor de Dios.
Y a una persona así, Dios, que lo ve tan generoso, le adelanta los hechos. Por eso cuando llegaron después de varios días de camino, dice que al tercer día, porque todo esto es figura de lo que va a suceder con Cristo. Nosotros podemos, los padres de la iglesia leían estos textos como figura de la relación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Abraham ven al Padre Celestial caminando con Jesús, camino al sacrificio. Y entonces al tercer día ve el monte, y esto sucede al tercer día. Los 2 días anteriores seguramente para Abraham fueron de angustia, de mucho dolor, de sufrimiento, pero como siempre decía, sí, 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 fiat, fiat, constantemente sometía su juicio y su voluntad a los de Dios. Entonces al tercer día divisa el monte y al tercer día le llega la luz de la esperanza. ¿Qué luz de la esperanza? Lo que le dice a los criados: esperados aquí, que mi hijo y yo volveremos. Tenemos que ser muy generosos en la obediencia a Dios. Porque si somos generosos en la respuesta de fe, obedeciendo al Señor en medio de la prueba, a lo que Él nos está pidiendo, rápidamente contemplaremos la luz de la resurrección, y no con hechos externos, sino con hechos superiores a los externos, que son los hechos de la fe, y eso se manifiesta dentro del corazón. ¿Ustedes creen que lo que sentía María Goretti después de la prueba a la que fue sometida, ya a punto de partir con el Señor, tiene que haber sido muy grande? Por eso nosotros, los cristianos, siempre caminamos, nos movemos en la esperanza de ver algo mejor, algo más grande, algo más extraordinario. Si Dios nos ha dado vestigios de su amor en esta tierra, quiere decir que hay cosas más plenas y superiores en el futuro, porque el futuro con Dios siempre es grande. Y dirá el salmista que por eso ama al Señor, porque Él escucha la voz de su plegaria y porque presta atención a su voz cuando lo llama. Y aunque hayan redes de angustia y de muerte, aunque nos alcancen las aguas que nos ahoguen, siempre que roguemos al Señor, seremos escuchados. Y el testimonio más pleno de esto está en el Evangelio. La fe de estos hombres que llevaron al paralítico, el Señor se admiró mucho de esta fe. Seguro que si estos hombres no hubieran ido con fe y con la esperanza de que este hombre iba a ser curado por Jesús, no hubieran alcanzado este milagro. Cuando ellos escucharon el anuncio del Evangelio, de todo lo que podía hacer el Señor, se llenaron de una certeza profunda en el corazón como la de Abraham, de que Dios es capaz y que Dios lo realiza todo. Cuando van donde Jesús, van con esta confianza y con esta esperanza, sabiendo que el Señor va a obrar cosas grandes. Y fue tan grande la fe que el Señor se admira, que no solamente cura a este hombre, sino que le perdona los pecados. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe a nosotros? ¿Hasta dónde nos da la fe a nosotros? Porque si en medio de las pruebas ya no estamos experimentando alegría y paz y consuelo, es que nuestra fe es mezquina. Es que nuestra fe todavía no se está fundamentando en el amor infinito de Dios. Es que la esperanza no nos está alcanzando para mirar la omnipotencia de Dios, que es fiel. Así veamos hoy a la iglesia en un estado dramático. Así veamos el mundo en la situación más dramática. Dios siempre se sale con las suyas y Dios siempre sabe salirse con las suyas.
Por eso nosotros, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, caminamos en la esperanza que nos ofrece la promesa del Señor. Yo recuerdo en unos ejercicios espirituales, un sacerdote jesuita que nos predicó, siempre nos decía al final de la meditación nocturna, ya cuando nos íbamos a ir a acostar, nos decía: el desierto florecerá. El desierto florecerá. ¿Y de dónde sacaba él esto? Pues de la misma palabra de Dios. Porque quien tiene puesta su confianza en el Señor, quien tiene puesta su esperanza en el Señor, verá flores en el desierto. El que no cree, no. ¿Sí? El que no cree en el Señor y no tiene su confianza puesta en el Señor, vive de la amargura, vive de la tristeza, vive solamente del miedo y de la angustia. Esos son los únicos sustentos que pueden alimentar el corazón de una persona que no cree, que no confía plenamente en el Señor y que no tiene su esperanza puesta en el Señor. El que tiene puesta su esperanza, el que tiene su esperanza puesta en el Señor, verá lo que dice el salmista: Dios libró mi alma de la muerte, libró los ojos del llanto y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor para la tierra de los vivos. Ese es el testimonio que nos ofrece la palabra del Señor hoy de un hombre insigne. Por eso no pongamos resistencia a las pruebas que el Señor permite en nuestro camino y que requieren nuestra obediencia total. Si nos rebelamos, vamos a obtener como fruto solamente amargura, tristeza, vestigios de muerte, miedo y todo lo que ofrece la carne, que San Pablo lo enumera muy bien en la carta a los Gálatas. Si nosotros en cambio somos como Abraham, generosos, para entregarle al Señor todo lo que nos pida, es que así le devolvamos al Señor, nunca, ninguno de nosotros en nuestra respuesta va a alcanzar a pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando uno no experimenta el amor del Señor, uno se vuelve un mezquino para entregar, porque cree que uno está dando algo, y resulta que uno no le da nada, absolutamente nada al Señor. Nada. Uno devuelve lo que Él mismo le ha dado. Y el que no ha experimentado el amor del Señor se adueña de lo que es de Él. Y no sabe vivir con generosidad, y no sabe vivir con gratitud los bienes que el Señor le ha confiado. Y uno termina adueñándose de ellos, tomando posesión. Y eso es lo que quiere evitar el Señor. Porque Él sabe que eso nos acaba, nos destruye a todos. Nada de lo que nosotros tenemos, dirá San Pablo, es nuestro. ¿Qué tienes? Pregunta San Pablo, que no haya recibido. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Y si Dios me pide la vida, que le entregue la vida, ¿por qué no se la voy a entregar? Si fue Él el que me la dio. ¿Y por qué no se la voy a entregar con alegría, con generosidad, si ha sido un regalo de Él? Nosotros no podemos ser mezquinos a la hora de darle al Señor. Tenemos que hacerlo con alegría, con amor, con generosidad, porque Dios ha sido demasiado generoso con nosotros, demasiado bueno con nosotros. Por eso Abraham no pone reparos en ir a entregar a Isaac, porque sabe que es de Dios y fue Dios el que se lo dio. Y si Dios que se lo dio se lo está pidiendo, pues también se lo sabe devolver. O como la Virgen, que fue una obediencia más perfecta. Cuando el Señor le pide la entrega de su hijo, aunque le duele, va y lo entrega con generosidad. Es más, y lo acompaña en el camino del sacrificio. Y en ningún momento la Virgen, cuando Jesús va camino al Calvario, jamás manipula a su hijo para que no se siga entregando. Antes, la fidelidad y la generosidad la motiva a ella
animarlo a que se entregue, a que se inmole. A veces podrá parecer escandaloso algo que dice alguien, una mística, que cuando gritaban todos allá en el patíbulo, en el momento del juicio, gritaban crucifícalo, la Virgen no ponía resistencia. No ponía, siendo algo doloroso para él y para ella, porque ella ya no miraba al nivel humano. Solamente podría hacerlo alguien que mirara desde el ámbito humano, muy pobremente esa situación. La Virgen miraba desde la fe. Y si a ella le tocaba decir crucifícalo, para que viniera algo más grande que ella sabía que iba a venir, pues tendría que decirlo. Y por eso Abraham, cualquiera que mire de una forma pobre este texto y este testimonio dirá que Abraham no sentía amor por su hijo. No, demasiado amor, pero tenía más amor por Dios que por su hijo. Si verdaderamente nosotros tenemos fe, porque la fe es la respuesta del hombre a Dios, y esa fe es para responderle en una entrega de amor a Dios. Si verdaderamente tenemos fe, nosotros tenemos que ser muy generosos en lo que Dios nos pida. Por eso nosotros no podemos adueñarnos de nada. ¿Qué tal? Hasta en la vida espiritual, uno adueñándose de las cosas. Hay gente que se cree dueña de cosas espirituales. Todo es un don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Por ejemplo, nosotros los hijos del FIA, nos tocó verlo con nuestra fundadora. Una mujer que vivió libremente su entrega en esta comunidad y su relación con esta comunidad. Y el día que le tocó entregar, lo entregó porque ella no se sentía dueña de nada. Y eso nos lo hizo meter a nosotros en el corazón. Con una firmeza nos decía, es que esta obra no es mía, esta obra es del cielo. Hay gente que se adueña de las comunidades como si fueran de ellos. A nosotros nos tocó verlo públicamente lo decía. ¿Quién es la fundadora verdadera de esta obra? ¿Quién es la superior? Ella marcaba sus hábitos con el número 2. Y nos enseñó desde los inicios, por ejemplo, cuando nos sentábamos en algunos lugares, que el puesto principal era para alguien que la antecedía a ella. Y así lo vivía, ¿sí? No era que lo decía bocas para afuera, no, lo vivía tal cual. En las listas aparecía como la número 2. Porque había alguien primero, como Abraham, ¿sí?, que supo poner en la lista a alguien primero. Yo amo, y le dice el Señor, al único, al que amas. Yo lo amo, es el único que tengo, ¿sí? Pero hay alguien superior a ti, hijo mío, y es Dios. Es Dios. Miren el desorden que vivimos hoy dentro de la iglesia, obispos, sacerdotes, consagrados, adueñándonos de lo que no es nuestro, haciéndonos los dueños de las ovejas, ni siquiera son nuestros, ni hemos hecho nada, ni nunca llegaremos a hacer nada por ninguna de ellas. Gracias a Dios, hay una sangre que habla mejor que la de todos, ¿sí?, hasta de los mártires que fueron insignes, y es la sangre de nuestro Señor. La única sangre que tiene valor ante el Padre para redimirnos y rescatarnos a todos es la de su Hijo. Y de hecho es tan generosa la entrega de su Hijo que en los mártires es el quien se sigue entregando. El sacrificio de María Goretti no fue el sacrificio de María Goretti, fue el sacrificio de Cristo en ella. Y por eso es tan agradable al Padre. Miren, comunidades religiosas, fracasadas muchas ya. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo dueños de lo que no es nuestro.
En la iglesia, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas veces en las jerarquías nos ponen en puestos y cuando viene la obediencia y nos cambia, ¿qué calvario? Bueno, que se vea el calvario no hay problema, ¿sí? Porque eso es normal. Pero qué pleito, qué rencores, qué resentimientos, qué odios. Si el Papa mueve un obispo de aquí para allá, hay veces como que eso, Dios mío, qué problema. ¿Sí? O un superior a un religioso o a una religiosa, qué problema. Y lo mismo entre los laicos. Fundadores que se creen dueños de las obras, como si todo fuera obra y gracia de ellos. ¿Sí? Nada, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es un don de Dios, todos los carismas son un regalo de Dios, del Espíritu Santo, de nadie más. Gracias a Dios es así, porque si no, válgame Dios mío. Los carismas en la iglesia son un don del Espíritu Santo para la iglesia, para ningún otro, para la iglesia. Los hijos y las hijas del Fiat fue un carisma que el Espíritu Santo le regaló a la iglesia, no fue para nosotros. Tanto que nosotros nos vamos a morir y este carisma seguirá. Se fue nuestra fundadora y el carisma sigue, ¿sí? Imagínense qué tal que el carisma fuera del fundador o de la fundadora. Se muere el fundador o la fundadora, ¿en qué queda la obra? Entonces quiere decir que no era de Dios, ¿sí? Que no era de Dios. Pero hoy hay gente que cuida tanto cosas que ni siquiera son de nadie, son del Señor, y el que más las sabe cuidar es Él, ¿sí? Abraham recibió ese don tan grande que fue su hijo, además era el hijo de la promesa de la descendencia, y Dios le dice, entrégamelo. Listo, aquí se me entrega. Y entonces, ¿cómo va a llegar la descendencia? Pues ya no es problema mío, porque la fe de Abraham le da para eso. Dios, que es omnipotente y poderoso, sabrá cómo hacerlo, ¿sí? Pero miren nosotros cómo nos vamos creyendo absolutos. Sacerdotes que nos creemos indispensables para las almas, por Dios. El único indispensable es el sumo y eterno sacerdote. Nosotros los ministros somos instrumentos frágiles, débiles. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el sacerdocio de Cristo no va a desaparecer porque se muera un sacerdote. ¿Sí? No va a desaparecer porque ese fue un regalo que nos dio el Padre. ¿Sí? Por eso nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Lastimosamente hoy en la iglesia hay una confusión y el diablo se aprovecha de eso y engaña a la gente, todo por el problema de la soberbia, del orgullo y de la vanagloria. Mire, como en la historia de la vida religiosa, nosotros los religiosos lo podemos ver a lo largo de la historia. Cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetir los mismos errores. Hay comunidades de siglos que han desaparecido y se han muerto por dejar de tener esta visión de Abraham. Y comienzan a autocuidarse en tanto que se encierran tanto, que terminan desapareciendo y se mueren. Porque la iglesia es un cuerpo místico, un conjunto, ¿sí? Compuesta de diferentes miembros, y los miembros se necesitan unos a otros, ¿sí? Entonces los dedos de la mano son capaces de coger los dedos del pie, porque a veces los dedos del pie necesitan de la ayuda de la mano y se interactúan los unos a los otros. Pero miren en la iglesia hoy los exclusivismos. ¿Ustedes creen que eso es del Espíritu Santo? Eso no es del Espíritu Santo. ¿Sí? Los dones de Dios los cuida Dios mismo. Nuestra tarea es tener nuestra mirada fija en el Señor. Abraham sabía que ese don, que era Isaac, que Dios le había dado, era de Dios, y si Dios se lo estaba pidiendo, aquí se lo entrego, ¿sí? Por eso nosotros no debemos tener reparo en caminar en la obediencia de la fe, como lo hizo la Virgencita.
Y Dios le pidió, ¿sí? Les pidió a San José y a la Virgen que de Belén se fueran a Egipto y no a su casa en Nazaret, para allá salieron. Estando en Egipto les pidió que regresaran nuevamente y ahí regresaron. Y la gente cuidando parcelas materiales. En Colombia los católicos se vendieron, muchos en elecciones, por cuidar terruños materiales. Y la Virgen y San José, Abraham desde la fe aprendió a soltar, ¿sí? Nosotros nos dejamos engañar muy fácilmente por el diablo. Que creemos que hay cosas que nos toca cuidarlas a nosotros y nos toca cuidar, eso las cuida Dios. Entonces, cuando Dios nos pida algún acto de generosidad, que nos lo pide todos los días, hagámoslo sin miedo, porque miren lo que le pasó después a Abraham. Al fin de cuentas, Abraham volvió a donde estaban sus criados y dice, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Los mismos que habían venido fueron los mismos que se devolvieron, ahora con una riqueza muy grande, que pudieron ofrecer el sacrificio de alabanza y de adoración a Dios. ¿Y de dónde salió material para el sacrificio? Dios proveyó. No lo dijo Abraham: Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá, y resultó un carnero, ¿sí?, que era el que pedía el rito del sacrificio, ahí enredado, y Abraham pudo ofrecer el sacrificio. Dios terminó glorificado por el hombre, y el hombre resultó glorificado por Dios. Porque ¿qué le trajo esto a Abraham? Le trajo la glorificación de Dios, la exaltación de Dios. Y luego Dios le dijo a Abraham: por haber hecho esto, voy a multiplicarte más y más la descendencia. Ya la había prometido, supongamos, aunque estos ejemplos fallen, pero estadísticamente le dijo: te voy a dar 10.000 naciones, 1.000 naciones, ¿sí?, te las voy a dar. Pues un ejemplo loco, pero como Abraham hizo este acto de generosidad en esta prueba, Dios ya no te va a dar 10.000, te voy a dar multiplicado al 100 estos 10.000, ¿sí? Eso hace Dios. Y que Dios es fiel. Miren, después de más de 4.000 años, nosotros hoy estamos hablando de Abraham. Abraham no pasa de moda, ¿sí? Los personajes famosos pasan de moda, ¿sí? Ahora nada que pasa de moda, ¿sí? Y pregúntenle a usted a un musulmán quién es Abraham. Hoy que los islámicos tienen conquistada gran parte del mundo, pregúntenles quién es Abraham para ellos. Pregúntele a un judío quién es Abraham para ellos. Pregúntele a un cristiano. Bueno, algunos católicos no saben, ¿sí?, porque esos no tienen la fe, quién sabe, si la tienen puesta, ¿sí?, pero no son de la descendencia, ¿verdad?, ¿sí? Pero Abraham es un personaje de los más famosos de la historia, pues después de nuestro Señor, ¿sí? Dios es fiel. Si nosotros le obedecemos al Señor con generosidad en lo que nos está pidiendo, Dios nos va a bendecir. Por eso no pongamos reparos, ¿sí? Así se nos venga el mundo encima. No importa, que Dios es fiel. Yo como sacerdote tengo que ser generoso en la entrega que Dios me pide, desde lo que más me cuesta, ¿sí? Y Dios sabrá bendecirme y todos nosotros, y no nos adueñemos de los dones de Dios. A mí me pides ponerme todos los días, yo tengo que hacerlo generosamente por amor a Dios y a las almas, ¿sí?, al riesgo de entregar muchas cosas, ¿sí?, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo porque los dones me los dio fue Dios, y si Él pide exponerlos y arriesgarlos, pues se exponen a la manera de Él y dentro de la obediencia, ¿sí? Y Dios sabrá beneficiar y multiplicar todo eso. Por eso no tengamos miedo, pongamos nuestro corazón, nuestra confianza plena en el Señor, que el Señor nunca nos va
a defraudar. Abraham después volvió con su hijo, lo disfrutó hasta la ancianidad. Su hijo fue el que lo enterró, ¿sí? Y le tocó ver cómo Dios iba cumpliendo todo. Por eso seamos generosos con el Señor. No le pongamos la mínima resistencia. Uno tiene que sufrir en la vida cristiana, pero sufrir con esperanza. ¿Qué esperanza? De saber que vendrá la resurrección. Y así el sufrimiento encontrará plenitud y sentido en todo lo que hagamos, porque el Señor siempre es fiel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.